Muy buenos días, tengan todos. Aquí comienza el programa que marca la pauta en la televisión dominicana. Hay noticias, hay comentarios y análisis. Porque aquí tenemos Luis, como siempre, Luis Méndez, quien está en rol de relevo en sustitución de Manuel Ortiz, que Manuel Ortiz está un poquito convaleciente y está en su casita ahí viendo el programa. Un saludo para don Manuel. Saludos para don Manuel Ortiz. Buenos días a toda la amable teleaudiencia de un 2x1 Express, donde usted se venderá de muchas cosas, de las primicias, la preeminencia en este programa. Y hoy, José, tenemos un manjar. Hoy este programa está de gala. Este programa no prestigia, la persona que está con nosotros no prestigia en el día de hoy. Tenemos un cuarto bate, un jugador completo. Usted se imagina cuando usted habla de que fulano es completo, o sea, un excelente comunicador, político, historiador, conoce muchas cosas de este país. Señores, es una exquisitez lo que tenemos hoy en un 2x1 Express. Consultor de comunicación política, José, y director de comunicación de 6 campañas exitosas. ¿Usted quiere más? No, y un comunicador de Estado, porque una persona que fue director de prensa, como dice usted, de varios periodos de presidente en el Palacio Nacional. Pero no vamos a que la gente se desespere. Y vamos a dar la bienvenida a don Rafael Núñez. Mucho gusto, José Reyes, Luis Méndez, que no es el Luis Méndez corredor, pero está en esa misma área de los deportes. Un gran placer estar aquí. Nos lo robamos hoy a reseñas. Sí. Un programa especial que tiene Rafael en este canal, pero vamos a hablar de todo un poco, como usted dice. Como ustedes quieran, estoy a sus órdenes y de verdad que es un honor estar, José Reyes, contigo, con Luis. Y con Manuel, que nos está viendo desde Manuel Ortiz, está viendo desde su casa. Está desde su casa. Un honor para mí. Bueno, Rafael, vamos a comenzar con esta situación del tema haitiano y lo que está pasando en Haití. Hoy la ONU está advirtiendo sobre unas crisis alimentarias, que yo no sé por qué ellos lo está advirtiendo, porque eso es un tema que ha sido permanente en Haití. Nos gustaría conocer su opinión en ese tema y lo que está pasando allá y lo que esto puede significar para la República Dominicana. Sí, gracias, José. Realmente, fuera de cámara, te decía que la situación haitiana se complica cada día más porque quienes han manejado y han tratado de resolver el tema haitiano, lo hacen desde una óptica muy errada. Porque para tú poder conocer la idiosincrasia del pueblo haitiano o del pueblo dominicano o del pueblo cubano, para hablar del Caribe, tienes que irte al nacimiento de cada uno de nuestros pueblos, José. Y la verdad es que ese pueblo fue conformado por personas que fueron desarraigadas de sus tribus en África de manera violenta. Por eso la naturaleza del haitiano tiene que ver exactamente con el hecho de arrancarlo de sus tribus en el occidente de África de manera violenta, porque la mayoría fueron secuestrados, hombres, mujeres y adolescentes fueron secuestrados de su origen de nacimiento en África, Angola, Sierra Leona, toda esa zona de oriente de África. Y resulta que esa violencia es intrínseca con la naturaleza de ellos. ¿Por qué? Porque al traerlos aquí de manera violenta, para que ellos no sabían a dónde venían, a toda América, después que los amerindios fueron exterminados, trajeron a esos descendientes de esos africanos, y ahí viene la descendencia de ellos con toda su naturaleza. Entonces, las Naciones Unidas, que ha tratado el tema, y los países amigos de Haití, que son Estados Unidos, Canadá y Francia, lo han manejado también de la misma forma errada. Y entonces, a un pueblo que fue desarraigado de sus raíces y que ha vivido en la violencia, porque a los primeros presidentes haitianos
Dessalines, Toussaint Louverture, o sea, todos han muerto o traicionados o decapitados. Es un asunto de su naturaleza. Entonces, para una situación como esa, tú tienes que darle un tratamiento diferente al que le ha dado a República Dominicana con la invasión del 1916, al que le dieron a Cuba para la guerra hispanoamericana de independencia, al que le dieron a Puerto Rico, que somos diferentes, y al que le dio Inglaterra a Jamaica. Es diferente, que hay que darle un tratamiento. Entonces ellos miden a todo el mundo con la misma vara. Los haitianos tienen su propia naturaleza violenta y no es porque ellos son violentos porque quieren ser violentos. Ellos son violentos porque su desarraigo fue violento. Entonces, cuando dieron el golpe de Estado, en Haití se han sucedido múltiples golpes de Estado, pero el golpe de Estado de Aristide en los 90, José y Luis, en ese golpe de Estado, la comunidad internacional, los mismos países que he mencionado, fue a imponer de nuevo a Jean-Bertrand Aristide. Yo estuve como reportero del Nacional en la ciudad de Puerto Príncipe cuando él llegó. Los helicópteros llevaron al reverendo J.C. Jackson, llegaron todas esas personalidades norteamericanas. ¿Y qué resulta? Que el presidente Jean-Bertrand Aristide volvió y creó una milicia civil con el objetivo de contrarrestar a sus opositores. Pero antes de eso, la dictadura de Jean-Claude Duvalier y de Baby Doc también habían creado la Tonton Macoute para reprimir a quienes se oponían a la dictadura. Por ese recorrido que tú has hecho, entonces en Haití nunca ha habido una transición democrática No. de un presidente a otro. Se produjo cuando René Preval, que yo creo que es el oasis dentro de todos los gobiernos que ha habido, ha sido el oasis, era el que más le convenía para construir una democracia sostenible en el tiempo. Pero ¿qué pasó? El presidente Preval se enfermó y murió de cáncer. Haití perdió esa ficha que conocía la idiosincrasia haitiana. Era un haitiano mulato que entendía a los haitianos, pero también se entendía con República Dominicana. Y entonces murió. Entonces viene después del presidente Preval un músico. ¿Y qué resultó con ese señor? Un rockero. Un rockero. ¿Y qué resultó con ese rockero? Porque, José y Luis, la historia haitiana está matizada por inventos. Porque una vez ellos decapitaron a Dessalines para volver atrás, ellos crearon dos monarquías, la monarquía del norte y la monarquía del sur. ¿Y quién dijo que en estos pueblos subdesarrollados para la época, muy subdesarrollados, funcionan monarquías? Christopher I y Henry. Dos monarquías. No, incluso eso mismo de que en Haití haya un presidente y un parlamento en estos pueblos, eso no funciona. No estamos en Europa. En la reforma constitucional que debe hacerse en Haití para que eso pueda más o menos caminar, hay que quitar el régimen constitucional de un gobierno parlamentario, porque los haitianos tienen problemas entre ellos mismos para ponerse de acuerdo. Imagínense, yo creo, en mi opinión, podría estar equivocado, pero yo creo que en Haití debe funcionar un régimen presidencialista como funciona en República Dominicana, un presidente con un gabinete y punto, no un régimen en donde haya un parlamento que es el que gobierna, el que decide el día a día y un presidente prácticamente de lujo.
Eso no funciona en estos países. Está demostrado en Haití que eso no funciona. Entonces, cuando viene Martelly, él crea su equipo también civil y se habla también de que él armó a muchas de esa gente, pero estaban armados los de Jean-Bertrand Aristide. Exacto. Y estaban armados los de Martelly. Y después vino otro presidente de Martelly y arma a los demás. O sea, eso significa que él no tenía confianza en la misma gente que los rodeaban, por ejemplo, en el caso de los militares. sí. Porque si crea su propio ejército, aunque sean civiles, eso significa que no había confianza. Sí, es que eso es un común denominador en todo Haití. Los haitianos desconfían de todo el mundo. De todo el mundo, José y Luis. Confían de todo el mundo, porque ellos creen que todo el mundo los va a engañar. Fíjate que cuando nosotros firmamos el acuerdo fronterizo de 1929, los primeros que violaron ese acuerdo fronterizo fueron los haitianos. Entonces, a los haitianos hay que ayudarlos, porque quien sufre toda esta situación de inestabilidad en Haití es el pueblo haitiano. La única víctima real de toda esta inestabilidad política, económica y social es el pueblo haitiano, que al verse atrapado en ese pleito intestino, lo que hace es correr hacia República Dominicana. Y nosotros es que estamos cargando más que cualquier país con el peso pesado del tema del lío que hay en Haití. Así mismo, mira, me gustaría, a tu entender, o sea, tu visión sobre esa situación de Haití. ¿Qué tú crees que puede ocurrir? Porque ahora los Estados Unidos están presionando a Ariel Henry para que firme el decreto que cree el Consejo Provisional que va a dirigir ese país. Y ahora no se sabe lo que va a pasar. Yo no soy una persona pesimista. Yo soy muy optimista siempre con todo lo que es poder analizar o poder emprender un proyecto. Yo soy muy optimista. Pero en el caso de Haití yo no soy optimista. Y no soy optimista por lo que he estado explicando. Quienes tienen a Haití en las manos desde hace décadas, desde la invasión de 1915 en Haití, son Estados Unidos, Francia y Canadá son los responsables de toda esa cuestión. Detrás de la comunidad internacional de las Naciones Unidas, ellos detrás. ¿Por qué, José? Porque hay un enfoque errático del tema haitiano. Y entonces un pueblo que actúa asusado por las élites políticas y económicas haitianas, que actúa como si fueran gente de la barbarie, se lo sueltan a cualquiera, y ese es el temor que yo tengo y que tienen muchos dominicanos, de que se arme una estampida en la frontera hacia República Dominicana y entonces a nosotros se nos quiera obligar a tener campos de refugiados, como ha sido un pedimento del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de que nosotros abramos en el territorio nuestro campos de refugiados. Entonces, y la misma Amnistía también. Sí, Amnistía Internacional. Está planteando eso. Entonces yo no tengo, José, amigos televidentes, yo no tengo una visión positiva ni esperanzadora de que eso se va a resolver, porque está siendo abordado de manera errada. En Haití hay castas que vienen desde el origen de Haití, hay clases sociales, hay una oligarquía riquísima, que no pasan de 5 familias, y hay uno que es el más poderoso, el crimen organizado que se ha adueñado del territorio de Haití, que es el que trafica con armas, trafica con droga, trafica con gente y trafica con lo que haya que traficar, y son los que tienen el control del territorio. Entonces, ¿cómo es que tú vas a pacificar ese país si tú has dejado eso a la deriva? Este país
a través de su presidente, Luis Abinader, tiene 4 años planteando eso. Y los gobiernos pasados también planteando esa situación. Por suerte que tenemos presidente de carácter ahí. De carácter y comprometido con el país. Porque vamos a estar claros, aquí se aplicó paño tibio en el pasado. Y cuando a mí me preguntaban que yo era vocero del gobierno, yo decía, yo no soy ni haitiano, ni pro-haitiano, ni soy anti-haitiano. Yo soy dominicano. Y como dominicano, yo viví, José, en la frontera, porque en campaña, en Villa Elisa, dormí en la carretera ahí y vi y escuché en la madrugada en la casa donde dormí una jauría de perros. Y por la mañana yo le pregunto a los dueños de la casa que todos esos perros ladrando, que qué pasaba. La doña me dijo, colando el café y el señor ahí, esos son haitianos que todas las noches vienen a pie desde Montecristi y llegan al cruce de Guayacanes, donde hay jóvenes que han organizado un trabajo de eso con vehículos, lo montan, le cobran a tanto por haitiano y lo sueltan en Santiago. Desde el 2003, o fue en el 2003, José, desde el 2003 eso está ocurriendo, yo lo planteé. ¿Y qué se hizo? José, ¿qué se hizo? No, dejar que los haitianos sigan entrando. Óyete, responsables nosotros como generación, nosotros somos responsables como generación de esa sinvergüencería. El presidente Abinader ha frenado eso y yo lo planteé internamente, porque como vocero yo no tenía que plantearlo públicamente. No, imposible. Yo lo planteaba adentro. Eso y otras cosas. Eso y otras cosas. Entonces, lo planteé y eso siguió a la deriva. ¿Por qué? Yo sé que Luis está inquieto, pero preguntarle algo, pero para que no se me vaya el tema. Con lo que usted ha planteado Es aquí, ahí mismo que vamos. con lo que usted ha planteado aquí, entonces eso significa que los gobiernos anteriores fueron complacientes con esos organismos internacionales. Demasiado complaciente, pero ¿por qué? La pregunta mía cuando tú me interveniste. ¿Por qué? Por miedo a las Naciones Unidas. ¿Pero por qué yo le tengo que tener miedo a las Naciones Unidas? Masá, ¿por qué yo le tengo que tener miedo a las Naciones Unidas? Si yo soy presidente de este país, a mí el pueblo dominicano votó para que yo ejerza y aplique la ley y cumpla con la Constitución. Y la Constitución dice que República Dominicana es un Estado soberano que tiene derecho a aplicar la ley de migración. Correcto. La ley migratoria. No, se le tenía miedo a que eso mismo, Amnistía Internacional o las Naciones Unidas o el ACNUR viniera y le enmendara la plana. Luis no tiene miedo con eso. Y óyete bien, y lo estoy alabando hoy. Si cambia de parecer, pues va a tener... Ah, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo compromiso con mi país, porque tengo un compromiso con mi familia y con el futuro, con Juan Pablo Duarte, con los creadores de esta nacionalidad, que es nuestra. Nosotros, como dicen algunos gente de la NUR, yo estuve leyendo el Twitter de Amnistía y le escribí algo. Yo le digo, ¿nosotros qué idioma hablamos? Español. Español. Nosotros hablamos castellano. ¿Qué música nosotros bailamos y tocamos? Merengue y bachata. Merengue y bachata. Nosotros, ¿cuáles ritos satánicos nosotros enarbolamos? No, ninguno. 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 ¿Nosotros en cuántos dioses creemos? En un solo. En un solo Dios. ¿Cuál es nuestra religión? La católica y protestante. Entonces no se diga más. Nosotros no tenemos una semejanza en nada. Y no porque nosotros seamos mejores que los haitianos. Los haitianos es un pobre pueblo que lo han pisoteado. La oligarquía económica y política haitiana aliada con los países que lo han narigoneado, Estados Unidos, Francia y Canadá. Nosotros somos un pueblo tan noble como el pueblo haitiano. Nosotros no somos ni mejores ni peores que ellos. Pero no somos iguales. Como nosotros no somos iguales que los cubanos, ni somos iguales que los puertorriqueños, ni somos iguales que los jamaiquinos. Tenemos un origen parecido, pero no somos iguales.
Entonces no venga usted a querer con instrumentos artificiosos querer crear una fusión, porque es verdad lo que dicen los vinchos, José, y yo me quito el sombrero con ellos. Si tú, Luis, metes a República Dominicana 2 millones de haitianos, ¿tú sabes qué viene, José, después? Viene la exigencia de los haitianos que viven aquí de derechos de minoría, que lo va a plantear la ACNUR. Sí, claro. Derechos de minoría, entonces van a tener representación en el Congreso, representación en las alcaldías. ¿Y de quién es este pueblo? Digo yo, ¿de quién es este pueblo? Este pueblo es de ellos, como Haití no es de nosotros. Ellos no quieren ser dominicanos, ni nosotros queremos ser haitianos. Esa es la cosa. Vámonos a una pausa, señor director, y regresamos.